Bendito sea el nombre del Señor que nos permite compartir hoy su palabra una vez más. Espero que este mensaje sea de edificación para la vida de todos nosotros y que en el nombre de Jesús crezcamos más en conocimiento, sabiduría y entendimiento espiritual. Verdaderamente el Evangelio viene a nuestra vida no para cambiar nuestro sentido común, sino para enriquecerlo, para darnos pie, fundamento, argumento, solidez en llevar una vida diaria, cotidiana, conforme a la guianza del Espíritu Santo. El Evangelio no está circunscrito únicamente a las actividades eclesiásticas y solamente a lo que podamos hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo, sino ciertamente a lo que hacemos a diario. El éxito del Evangelio radica en que todo lo que aprendemos acá en casa, unidos, congregados, vaya y se viva en las paredes de nuestro hogar, en los espacios de trabajo y en todos los lugares cotidianos donde nosotros estamos. Ese es el verdadero Evangelio. El pueblo de Israel se reunía los sábados, los días de reposo, pero después Jesucristo dijo que Él era el día de reposo y que Él está con nosotros todos los días. Entonces ese nivel de intimidad que practicaba el pueblo judío el día sábado, el día de reposo, es ahora un día de reposo que debe practicarse todos los días. Más allá de lo que usted recibe en la iglesia el domingo, la verdadera confirmación del Evangelio y lo que nos hace testigos de Cristo es que el resto de nuestros días nosotros vivamos con Él, por Él y para Él. Y seamos esa imagen de Cristo en la vida de todo aquel con quien compartimos. Porque en el principio era el Verbo y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vivimos su gloria. Porque la verdadera gloria es la manifestación del amor de Dios a través de Cristo. Y hoy Cristo vive en nosotros y para que la gente vea la gloria de Dios en nuestras vidas, no es que tenemos que sentirnos como embriagados, como dicen muchos, no es que tenemos que sentirnos que caminamos en las nubes, sino que ciertamente donde quiera que nosotros estamos, manifestamos esa gloria porque somos el olor grato de Cristo para la gente. Esa es la única manera de ser luz, esa es la única manera de ser sal de la tierra. No existe otra manera, no existe otra forma, no existe otro modelo. Hoy yo quiero compartir con ustedes este mensaje que Dios puso en mi corazón y que he titulado Uno. Así se llama el mensaje, Uno. Cuando avanzamos en la primera lámina, nos vamos a Romanos capítulo 5 y verso 17. Romanos 5, 17 dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Puede ser que le parezca injusto a muchos, puede ser que le parezca incómodo a algunos y le parezca desde cierto punto de vista que no hubo una equidad divina, cuando la palabra dice que por el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre nosotros. Porque en el principio Dios creó al hombre y lo tenía en el Edén. El Edén no solamente era un lugar físico, sino que era un lugar, una dimensión espiritual especial, donde dice que Dios se paseaba en el Edén y hablaba con el hombre. Si Dios hablaba con el hombre, entonces tenemos que entender que en el hombre no había pecado. No había pecado porque Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Y entonces desde ese punto de vista Dios y el hombre eran uno. Porque si en el hombre no había pecado, Dios y el hombre estaban fusionados, estaban completamente unidos. Y por eso Dios hablaba con el hombre, compartía con él, le dio la habilidad y la potestad de reinar sobre todo lo que estaba en la tierra, de ponerle nombre a todos los animales y había una comunión perfecta. Había una fusión perfecta entre el hombre y Dios. Porque entonces Adán era un tipo de Cristo, un tipo del hombre obediente que se ha fusionado, que es uno solo con Dios. Así como la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, entonces el éxito de un matrimonio está no en ser dos, sino en ser uno. El problema con los matrimonios, y hago un paréntesis aquí,
es que los matrimonios se casan dos y quieren seguir siendo dos. Quieren seguir teniendo sus propias claves para el teléfono, quieren seguir administrando individualmente su vida, quieren seguir teniendo su noche de hombres, su noche de mujeres, su espacio para mí, su espacio para el otro, y se les olvida que el éxito de un matrimonio es conforme a lo que dice la palabra, es que dejaron de ser dos para ser uno. En el Edén, el hombre era uno con Dios, uno solo, pero en la medida en que el hombre decide separarse de Dios y obedecer a lo que le está proponiendo la serpiente, está incurriendo, no solamente está incurriendo en la desobediencia y está comenzando a replicar un modelo incorrecto, que es ese modelo que hoy vivimos, donde el hombre se separa de Dios y ya vive conforme a sus deseos, conforme a su pensamiento, conforme a su razonamiento. Eso fue lo que le dijo la serpiente: come de este fruto y serás igual a Dios y pensarás como Él y juzgarás como Él. Entonces el hombre dijo: no, ya yo puedo pensar por mí mismo, ya no tengo dependencia divina, ya puedo separarme de Dios. Y lo que entró fue la muerte espiritual, porque la muerte, tal como nosotros la concebimos, solamente desde un punto físico, no tiene verdaderamente mayor poder o más poder ni más relevancia que la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Cuando usted deja de ser uno con Dios, usted muere. Cuando el pecado entra en nuestras vidas y cuando nos encontramos a diario, cotidianamente, con una situación donde usted decide hacer lo que usted piensa y no lo que la palabra dice, a pesar de que usted lo tenga grabado en su conciencia y en su corazón, en ese momento usted está haciendo lo mismo que hizo Adán y Eva. Están dejando de ser uno para ser dos. Están dejando de pensar conforme a lo que Dios establece para pensar solamente conforme a lo que usted tiene allí en su corazón, conforme a su propio razonamiento, porque a lo mejor usted considera que es más importante o que es más relevante su posición que la misma posición de Dios. Y a veces tendemos a idealizar a Dios y a tener a Dios o a meter a Dios dentro de nuestro concepto y comenzamos a replicar un modelo incorrecto. Y entonces ya no somos uno con Dios, sino que somos dos mentes y solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos, pero de resto actuamos por separado. Y ese es el modelo incorrecto, porque en el modelo original nosotros éramos uno solo con Dios. El apóstol Pablo después ratifica en Romanos 5:18 lo siguiente. Miren lo que hacemos. El apóstol Pablo en Romanos 5:18 y 19 dice: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia trae una relación correcta con Dios. Escuche bien, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios pasaron muchos a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios muchos serán declarados justos. Yo quiero aquí hacer un paréntesis. El que murió por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. El que pagó el precio en la cruz fue nuestro Señor Jesucristo. Y eso estableció un solo modelo. Cuando la Biblia dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es para que todo lo que usted vive en su vida, cuando usted esté pasando algo, usted inmediatamente ponga la mirada en Cristo. Pero no en ese Jesucristo superstar que parece que últimamente predica. En ese Jesucristo superstar que te ha de resolver toda la problemática en tu vida. En ese Jesucristo que ha de traer inmediatamente, ha de sanar a un enfermo porque sí lo determina,
ese Jesucristo que te va a dar poder para que tú decretes sobre las circunstancias y las circunstancias cambien. Ese Jesucristo que parece que cuando viene a ti, lo más importante es sacarte inmediatamente de todas las situaciones complejas, críticas y austeras que tú vivas en tu vida. Porque ciertamente no es así. Cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús y en la vida de Jesús, ¿qué encontramos? Y se lo resumo rápidamente. Jesús nace y más o menos a los 2 años aparecen los Reyes Magos. Es decir, que Jesús tuvo 2 años de su historia que no sabemos qué pasó. Agarre 2 años. Después de los 2 años, Jesús se desaparece 10 años más del escenario. ¿Por qué 10 años más? Porque volvemos a saber de Jesús cuando aparece en el templo a los 12 años, enseñando a los fariseos y dándole una cátedra de lo que era misericordia, fe y amor. Entonces desaparece de ahí, desaparece 2, ya se desapareció 12 años. Después de esos 12 años, ¿cuándo vuelve a aparecer Jesús en el escenario, che? A los 30 años. 18 y 12. Desapareció Jesús todo ese tiempo. No supimos dónde estaba Él. Lo que sí sabemos es que fue tentado en todo durante ese tiempo. Y la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y aparece durante 3 años y comienza a predicar no solamente en contra del Imperio Romano, sino en contra de los mismos judíos a quienes se le había revelado la palabra. Y en vez de sumarse, en vez de ayudarlos, en vez de entender que Él era la revelación de las Escrituras y del Mesías que habían anunciado los profetas, por lo menos desde 1200 años atrás, terminan rechazándolo, condenándolo y creando un juicio amañado que termina con su muerte. Es decir, tuvo una oposición férrea, vivió una paradoja de su vida, vivió todo lo contrario a lo que cualquiera esperaba. Porque cualquiera tal vez hubiera concebido, los mismos judíos, como lo predicamos la semana pasada, que Jesucristo, que era el Salvador de la humanidad, iba a descender en una nube y con poder y gloria iba a establecer el cetro de justicia y con vara de hierro, como lo había anunciado el profeta Isaías, iba a acabar con el Imperio Romano. Pero resulta ser que este hombre, parado allí frente a Poncio Pilato, Pilato le dice, defiéndete, y él dice, si le pidiera a mi padre enviar una legión de ángeles que inmediatamente me defendieran, pero no lo hizo. Porque el Señor Jesucristo tenía claro que su destino era venir y morir por la humanidad, porque en eso estaba el propósito de su vida definido. Pero aún después de muerto, el Señor lo iba a levantar de la tumba para que glorificara lo que era llevar una vida que se conformaba en uno con el Padre. Porque Él decía, mi Padre y yo somos uno. Porque cuando nosotros fusionamos nuestra vida con Cristo y es Él quien fluye en nuestra vida las 24 horas, donde quiera que estamos, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero también entendemos que indiferentemente que cuando ponemos la mirada en Cristo podemos ser azotados, podemos ser perseguidos, podemos vivir unas situaciones precarias, complejas y austeras. Pero eso no nos separa del amor de nuestro Señor, porque somos uno con Él. Lo que pasa en la vida de un cristiano puede ser que vivamos momentos plenos de felicidad, de abundancia y de victoria, que la vivan algunos de nosotros o todos nosotros. Pero lo que no es garantía es que la vida de alguien que ha puesto su mirada en Cristo sea una vida completamente llena de abundancia, de felicidad, de prosperidad. Porque ciertamente cuando predicamos eso, creamos en aquellos que están en las congregaciones, en aquellos que escuchan el mensaje, un mensaje donde usted se siente bien, donde se siente próspero, donde se siente ganador, porque hay gente que está ahí sentada que le va bien. Pero y en aquellos de las congregaciones que escuchan este mensaje y que no les va bien, ¿qué queremos? Que les pasa en su corazón, que ciertamente comienzan a sentirse frustrados. ¿Cuánta gente nosotros no conocemos que dicen, ¿cómo es posible que mi hermana Chela le va tan bien, que a mi hermano Alexis le va tan bien, que a María Gisela le va tan bien, y yo tengo el mismo tiempo o más tiempo que ella en la congregación y a mí me va tan mal? Porque el pastor habla de victoria, porque el apóstol habla de abundancia, porque el profeta
habla de crecimiento, de expansión y todo eso. Pero yo, a pesar de que supuestamente estoy lleno del Espíritu Santo, a pesar de que supuestamente yo soy uno con Cristo, a mí me va tan mal. Y yo vivo tantas miserias y vivo tantas situaciones. Porque perdemos de vista que lo importante no es lo que materialmente usted tenga, sino que usted está caminando en el modelo original porque usted es uno con Cristo. Y porque lo más importante, porque el fin último de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y cuando nosotros perdemos de vista que somos uno con Cristo y que estamos caminando en el modelo original, entonces cualquier cosa que no parece ideal, a lo que muchos predican, nos afecta. Porque se nos olvida que ya nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque nuestra unión con Él, nuestra función con Él, nos lleva a trascender más allá de este planeta Tierra, más allá de la fe que tienen algunos para que se sane un cáncer. Nuestra fe es que si aún un cáncer, aún una enfermedad, aún una tragedia carcome nuestras vidas al instante, estaremos en la presencia de nuestro Señor. Y ahí es donde hay que poner la mirada. Ahí es donde verdaderamente las cosas toman sentido. Ahí es donde verdaderamente todo cambia y todo es transformado. Ahora, usted sabe que cuando uno pierde de vista que uno fue el que trajo bendición a nuestra vida, que nuestra mirada tiene que estar puesta solamente en Jesucristo, nosotros aquí adentro y allá afuera incurrimos en algunos detalles que yo quisiera traerlos y discutirlos como miscelánea. Uno de esos detalles es el hecho de que incurrimos en la idolatría ministerial. ¿Por qué? Porque se nos olvida que nuestro referente es Cristo. A mí sí me da dolor cuando yo escucho a gente que ama a Dios, que dice, no, pero es que mi pastor dice. Gente que está hablando así en el común. No, pero es que mi pastor dice que las cosas son así. No, pero es lo que dijo mi esposo. Pero es lo que dijo mi líder. Pero es lo que dijo esto. Y perdemos de vista que nosotros somos uno con Cristo. Y le damos prioridad a la voz del hombre por encima de la voz de Dios. E incurrimos en el hecho de que ni siquiera consultamos con la palabra de Dios antes de emitir o de darle semejante autoridad a la voz de un hombre. Y usted me dirá, pastor, a lo mejor usted está exagerando, pero yo le voy a poner un ejemplo. Cuando la pastora recientemente iba a Barquisimeto y necesitaba quedarse allá, hospedarse por la competencia de Héctor Josué, la pastora le preguntó a una hermana de una iglesia, hermana, ¿será que yo me puedo quedar en su casa? Y le contó la situación y la hermana le dijo, la verdad que no sé si usted se pueda quedar en mi casa porque yo tengo que consultarlo primeramente con un pastor. Mi alma mío, como dicen los maracuchos. Y no dice la palabra que seamos hospitalarios, así como lo fue Abraham, que sin saberlo hospedó ángeles en su hogar. ¿Y es que acaso Lot no fue hospitalario y recibió a 2 ángeles sin saber que eran ángeles y eso trajo como producto su salvación? ¿Cómo es posible que nosotros incurrimos en semejante idolatría ministerial donde confrontamos, donde ni siquiera confrontamos la palabra la palabra de Dios con la palabra de los hombres? ¿Por qué ocurren tantas locuras en las iglesias? ¿Por qué está tergiversado y tan mal puesta la imagen de un pastor, de un ministro, delante de los hombres en general? ¿Por qué sinceramente somos tan mal conceptuados los ministros? Porque hay ministros que han impuesto y han predicado toda una serie de locuras que van en contra de la palabra, pero también hay una parte de la gente que escucha y simplemente, sin confrontar con la palabra, termina adorando a hombres por encima de Dios. Cuando el único referente que nosotros debemos tener se llama Cristo. Nosotros somos uno con Cristo. Nosotros no somos uno con el pastor, no somos uno con el apóstol, no somos uno con el ministro, somos uno con Él. Es su palabra la que tiene verdadera autoridad. Es el mensaje del Evangelio, es el mensaje del Señor, caminado, practicado y predicado,
lo que convence al mundo, lo que trae transformación, lo que hace que la vida de la gente a quien nosotros queremos impactar sean trasladados de las tinieblas al reino de la luz admirable, es la palabra de Cristo, porque Cristo en sí mismo es la palabra. Así que Mosca, hay gente que usted le dice, ¿cómo quisiera ser usted como el pastor Roca? Que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. El único modelo que usted tiene que seguir en su vida es el de Cristo. Ese es el único referente. Ese es el único que usted tiene que anhelar hacer. Porque Cristo no era solamente Cristo cuando estaba parado frente a las multitudes, cuando estaba en el sermón del monte, cuando estaba haciendo milagros. Cristo era Cristo, Cristo era Jesús, su carácter era igual en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Y así debemos tener nosotros, claro, ese referente, ese modelo, ese patrón de nuestras vidas. ¿Por qué? Y otro aspecto que quiero tomar, y es que fíjense lo que dice la palabra. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una nueva vida para todos. Y aquí quiero entrar en dos modelos. Fíjese usted, el modelo incorrecto y el modelo correcto que es Cristo en nosotros. Dice la palabra que un solo acto que un solo pecado trae condenación para todos. Ese modelo sigue más vivo que nunca. ¿Por qué un acto trajo condenación para todos? Porque los hijos de Adán comenzaron a replicar y a caminar en la desobediencia de su padre. Veámoslo reflejado cuando nació Caín y Abel, que Caín terminó haciendo lo que él consideraba y terminó matando a su hermano Abel. Que los hijos de Caín terminaron replicando lo que hizo su papá, y Nimrod, un descendiente de Caín, fue el hombre que inventó las armas de guerra para matar a sus conciudadanos, porque ya su papá era homicida. Cuando usted agarra y analiza la vida de alguien que es drogadicto, se da cuenta que alguien, uno solo, trajo la droga a su casa. Cuando analiza la vida de una familia donde todos son alcohólicos, uno solo introdujo el alcohol a ese hogar. Es decir, que existe un modelo donde una sola persona puede cambiar el destino de generaciones. Pero también hay un destino, pero también hay un patrón, hay una réplica, hay un modelo correcto que es el de Cristo, que uno solo, que es Cristo, trajo a la vida la justificación para que nosotros ahora tuviéramos una relación correcta. Es decir, que usted, que ahora es portador del Espíritu Santo de Dios, usted puede cambiar, usted solo caminando en el poder de esa función, porque usted es uno con Cristo, usted puede cambiar la generación. No hay excusa. Cuando usted va a un psicólogo, el psicólogo le dice, pero es que este niño tiene un problema porque su bisabuelo era drogadicto y entonces él hoy, a sus 17 años, también es drogadicto y prácticamente no hay nada que hacer. Pero para la palabra de Dios hay un tiempo de restauración que viene cuando nosotros tomamos la decisión de caminar en el modelo correcto. Usted tiene que quitar la mirada de todos los antecedentes familiares, de todos los impedimentos, de todas las limitantes que tiene en su historia, porque usted en Cristo, siendo uno con Cristo, usted puede cambiar los escenarios. Y si ciertamente hasta mí llegó una herencia de personas incorrectas, borrachas, adúlteras, sinvergüenzas y brujos, porque todos hacia atrás en mi línea generacional fueron así, yo tengo que tomar la decisión de ser uno con Cristo y que de aquí en adelante ese acto de justicia que Dios hizo conmigo lo siga haciendo con el resto de las personas en mi casa. Yo tengo que tomar la decisión de ser alguien diferente para sembrar una semilla de fe, de amor, de esperanza y del evangelio en el corazón de la gente, porque tú eres responsable de cambiar líneas generacionales enteras. Porque si el pecado de Adán trajo pecado sobre muchos otros, la salvación de Cristo que está en ti ciertamente puede cambiar muchos escenarios a tu alrededor. O me va a decir Alexis Padrón que sus hijas son iguales que el resto de las niñas que la rodean. No. Porque nosotros venimos a establecer modelos diferentes. Va a decir María Gisela que su hijo va a crecer con principios diferentes a aquellos en los cuales ella ha sido enseñado en la palabra. No.
Me va a decir Noli que ahora en su casa no hay alguien que está cambiando los patrones y los modelos y que invita a orar, que invita a creer, que invita a tener esperanza. Y todos esos modelos al final lo va respaldando el Señor. Porque el modelo correcto que usted tiene que entender es que la iglesia no es un colectivo de personas. La iglesia es cada hombre y cada mujer que ha decidido entender que Cristo está en él. Por eso la Biblia dice que Cristo en nosotros es la esperanza de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia. El cuerpo de Cristo está conformado por cada hombre y por cada mujer que entiende que es uno con Cristo. Yo comentaba con Alexis en estos días que la gente, había un cantante cristiano muy famoso que decía en medio de un gran concierto, decía, vengan y beban de la presencia del Señor. O sea, que él tiene la llave de la presencia de Dios. Pero yo te digo, si tú estás llena, María, del Espíritu Santo, ¿dónde está la presencia de Dios? Está en ti. Gente que decía, renueva, una canción que decía, aproveché que Alexis era cantante, renuévame, Señor, restáurame, Señor. Pero si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ¿acaso no fuimos renovados? Si nosotros que estábamos en las tinieblas perdidos y ahora hemos sido trasladados al reino de la luz admirable, no hemos sido renovados. Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿qué otra presencia yo voy a pedir que me llene? Y es que tenemos tantos errores gramaticales y tenemos tantas repeticiones, olvidando que ya nosotros caminamos en el modelo correcto. Nosotros creemos que la llenura del Espíritu Santo es una tembladera, es hablar un montón de cosas extrañas, es un montón de manifestaciones físicas, visuales que la gente observa y que la cree, pero verdaderamente nosotros estamos llenos de la presencia, llenos del Espíritu Santo, tocados por el Señor, renovados por el Señor, restaurados por el Señor, porque antes éramos un templo de Satanás y hoy somos templo de su Espíritu Santo. ¿O es que usted cree que si el Señor entró en su corazón, no lo transformó todo? Lo que pasa es que la Biblia dice que todavía no manifestamos todo lo que somos. Por eso está escrito que la creación aguarda la manifestación gloriosa, gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cuándo se va a dar esa manifestación gloriosa? Cuando la redención se haga manifiesta, cuando nuestro Señor Jesucristo baje en una nube y arrebate y llame y traiga a su alrededor a todos aquellos que creen en Él y levante de las tumbas, de los muertos, de los mares, de los océanos, del fondo de los montes, del fondo de los desfiladeros, a todos aquellos que murieron creyendo en Él, y reciba cada uno de ellos un cuerpo glorificado, y esa tierra nueva y ese cielo nuevo sean poblados por gente que es uno con Cristo. Nosotros estamos en ese plan desde antes de la fundación del mundo, porque nosotros pasamos de ser pecadores a ser más que vencedores en Cristo Jesús, porque Jesucristo obedeció para que muchísimos de nosotros seamos declarados justos. Y este es un privilegio que no viene porque usted ora, porque usted busca, porque usted va muchísimo a la iglesia, porque usted tiene una actividad eclesiástica intensa del 90% de su semana, sino porque usted creyó. Si algo nosotros necesitamos es enseñar en las iglesias que cada uno de nosotros a su vez es uno con Cristo, y que nosotros debemos caminar en el orden de esa individualidad y tomar el poder, tomar el control y tomar la conciencia de cómo nosotros, siendo un solo individuo pero unidos con Cristo, podemos cambiar tantos escenarios y nuestra vida, nuestra oración, nuestros hábitos cambian. Porque cuando yo llego llorando y me digo, Señor, yo necesito de tu presencia, es porque se me olvidó que soy uno con Él, que estoy lleno del Espíritu Santo. Cuando yo voy corriendo porque alguien dice, yo tengo que tocarte para yo hacerte una transferencia de unción, para que tú verdaderamente seas lleno del Espíritu de Dios, es porque a mí se me olvidó que yo soy uno con Cristo. Cuando yo estoy pasando por un momento de crisis, de dificultad, y se me olvida y digo, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué yo estoy solo? Dios mío, toma el control, es porque se me olvidó que soy uno con Él. E incurrimos en tantos vicios
que a su vez limitan nuestro pensamiento, limitan nuestra mentalidad como hijos de Dios. Porque cuántas veces no te tiras tú en el piso, Dios mío, escúchame, pero ¿cómo no te voy a escuchar si mi Espíritu Santo está dentro de ti? Y dice que el Espíritu ora por nosotros conforme al corazón del Padre, porque el Espíritu sabe lo que hay en el corazón del Padre para cada uno de nosotros. O sea, sin que nosotros nos demos cuenta, sin que a veces tengamos tiempo para orar, el Espíritu Santo está orando por tu vida. Y tú tirado en el piso diciéndole al Señor que te escuche, pero resulta que el Señor fue mucho más allá, como el Señor sabía las crisis, las situaciones, los momentos tan terribles que te iban a apartar de su vida, como Él sabía la ignorancia que tenemos nosotros de lo que Él tiene preparado para nosotros. Puso dentro de nosotros su Espíritu que sabe lo que Él tiene para ti y para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y uno, Señor, escúchame. Señor, no me abandones, pero ¿cómo te voy a abandonar si morí por ti? Señor, ¿será que tú puedes hacer esto? Pero ¿cómo no lo voy a hacer si ni siquiera escatimé a mi propio hijo por ti, para que muriera por ti? Señor, no hay lo que hacer frente a semejante crisis. Y el Señor nos dirá, pero hijo, si yo desde antes de la fundación del mundo hice un plan para salvarte, y ese plan consistió en entregar la vida de lo que yo más amé, de lo que yo más amo, que es mi propio hijo, por tu vida. Y después, por si fuera poco, demostré que cuando yo pongo mi Espíritu Santo en ti, como lo puso en los apóstoles, en el día de Pentecostés, gente que no tenía capacidad, gente que era del pueblo, gente que era del vulgo, gente sin conocimiento, terminaron hablando en otro idioma y más de 7,000 personas se convirtieron en apenas 2 enseñanzas. Como si yo, que soy el Verbo, y que el Verbo en el principio era con Dios, y que vine y morí por ti, ahora sigo siendo Verbo, sigo siendo Espíritu, y habito dentro de ti cuando yo salgo con tu boca, cuando mi palabra sale por tu boca. El mismo poder que había en mi Verbo sigue estando presente para que tu Verbo, porque eres uno conmigo, cambie la vida de muchos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento que somos uno con Cristo y que caminamos en el modelo correcto, entendemos por qué Cristo en nosotros es la esperanza. Sin embargo, ¿cuántos cristianos no viven derrotados, deprimidos? Cuando nos viene una crisis, entonces creemos que porque oremos 40 noches y 40 días, que pasemos 40 días de ayuno, que hagamos uno que otro esfuerzo, es que vamos a lograr que la presencia de Dios esté en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que la Biblia dice que ni la espada, ni el hambre, ni la guerra, ni la miseria, ni cualquier cantidad de circunstancias nos separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús, cuando vivimos una crisis, entonces pensamos que Dios se fue? No, pero es que ya yo no siento que se me paren los pelitos como antes. Pero es que yo cuando yo apenas me tiraba y empezaba a llorar, y yo sentía que eso era la presencia de Dios, pero ahora como no lloro, como no boto una lágrima, yo siento que es que Dios se fue de mi vida. Pero es que antes yo me paraba a las 4 de la mañana, inmediatamente me espelucaba todo, y yo sabía que era que el Espíritu Santo me estaba esperando. Y yo, pero mi amor, pero mi amado, en Cristo Jesús, eres uno con Él. Estás en una crisis, pero eres uno, no estás solo. Pueden 2 más que 1, pero resulta ser que tú estás lleno del Espíritu Santo. Pero que tienes un problema, pero eres uno. Pero estás enfermo, pero eres uno. Pero no te alcanzas, pero eres uno. Pero tienes mucho, es porque eres uno. Pero tienes poco, pero sigues siendo uno. Lo más importante es entender que somos uno con Cristo, que caminamos en el modelo original. Que somos la iglesia del Señor. Que somos un individuo, pero un individuo que tiene tras de sí el respaldo del Señor, del Creador, del Salvador. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Si nosotros entendemos eso, sabemos que cada día que vivimos, que la jornada que experimentamos, que todo el tiempo que nos corresponde estar en este peregrinar, en esta tierra, es un trámite para encontrarnos con aquel con quien somos uno. Es necesario que nosotros quitemos la mirada de tantas y tantas circunstancias y la pongamos en el entendimiento, en la comprensión de que somos uno.
Por eso el apóstol Pablo decía: por nada estéis afanosos, sino sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios con toda acción de gracias y ruego, y Dios dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando él viajó al tercer cielo, se dio cuenta que cuando él le abrieron sus ojos espirituales, obviamente para estar en esa dimensión, entendió que Cristo estaba en la vida de cada creyente. Cuando el apóstol Pablo veía a un creyente, no veía simplemente a María, no veía a Alexis, no veía solamente a Lori, veía a Cristo en la vida de esa persona, veía a Cristo en él, veía el brillo de Cristo, la gloria de Cristo. Vamos a manifestar esa gloria, porque esa gloria se manifiesta de la siguiente manera, y con esto cierro. En Mateo 25:34, el Señor Jesucristo está ya en esa dimensión, como Él es atemporal, está hablando de cómo va a ser el juicio final. Y le dice a la multitud que le está escuchando, le dice lo siguiente: entonces el rey dirá a los que están a su derecha, ojalá tenemos nosotros de ese lado: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Escuchen, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Ya todo está preparado en el Señor. Por eso es que yo le digo que si usted entiende que usted es uno con Cristo, para usted la vida y todo lo que acontezca es un trámite. Usted debe resistir como hizo Cristo. Resistió hasta la muerte, pero en obediencia, en disciplina y en fe. Pues tuve hambre y me alimentaron, pues tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Repito, ¿por qué heredaron el reino? Porque alimentaron a los que tenían hambre, porque le dieron sed, le dieron agua al sediento, porque fueron hospitalarios con el extranjero, porque vistieron al que estaba desnudo, porque cuidaron al que estaba enfermo y porque visitaron al que estaba preso. Aquí habla de porque fueron a 20 congresos. Aquí habla porque hicieron cualquier cantidad de actividades. Los que heredaron y los que heredarán el reino de Dios es porque son uno con Cristo y manifiestan la gloria del Señor, haciendo lo que le corresponde frente al prójimo, manifestando el amor. Pero te pregunto, ¿a quién le habló Cristo? A una multitud. A una multitud de personas que probablemente ninguno se conocía o pocos se conocían entre ellos. No dice que le habló a la congregación de los evangélicos ni a una congregación específica. Le habló a una multitud que estaba ahí, que quedaron a la derecha. Porque cuando tuve hambre, me dieron de comer. Y alguien se acordó que él había alimentado a los pobrecitos de su casa. Cuando tuve sed, me dieron de beber, y alguien tiene que haberse acordado: wow, ¿verdad que yo en ese momento le di agua a fulano de tal? Porque cuando estuve enfermo me visitaste, y alguien se acordó que él había visitado a todos los enfermos de su familia y a todos los que pude. Porque cuando estuve desnudo me vestiste, porque alguien se acordó que tenía una camisita por ahí y se regaló a alguien que tenía una necesidad. Y así por el estilo. Le está hablando a los individuos. No le está hablando al colectivo. Aunque se refiere a la multitud, nos está hablando a cada uno de nosotros. Porque nos está llamando a la conciencia individual de que si somos uno con Cristo es lo mismo que debe manifestar. Usted no puede esperar que yo organice aquí un tour para ir a visitar al hospital allá, el universitario, todo con una camisa que diga Cristo y usa. Ay, qué bonito se ven los evangélicos visitando. Porque ¿cuántos enfermos ha visitado usted este año? Usted no puede esperar que se le pudra toda la ropa que tiene en el closet para ir a ayudar a alguien que usted sabe que no tiene ropa. Usted no puede esperar que se le pudran y se le coman las polillas todos los libros que usó Andrea de primer año para abajo, cuando usted sabe que hay niños que necesitan esos libros. Usted tiene que agarrar y llevárselos al mundo. Usted no necesita que yo le dirija la vida. Usted no necesita que la colectividad del cuerpo de Cristo, la iglesia Cristo Inside, haga actividades para que entonces usted se sume a hacer lo que usted tiene que hacer como creyente.
No podemos ser alguien que somos como unos bacalaos, que tienen unos bacalaos cristianos. El gran pez que hay que llevar a rastra para que haga lo que tiene que hacer. Porque los que le darán el reino de los cielos, según Cristo, es aquellos que individualmente asuman la responsabilidad de manifestar la gloria de Dios, amando al prójimo con hechos y acciones concretas. Hay gente que tiene 25 años en una iglesia y no han visitado a un enfermo si su pastor no lo lleva. No, mi pastor no ha organizado, yo no voy. Y eso es ridículo. Asuma la responsabilidad igual. ¿Cuántos se han enfermado por tu cuadra y por cuántos ellos ayudaron? Ah, no, tú quieres hacer show de que tu pastor te lleve para el universitario, para el hospital de especialidades pediátricas, y entonces tú vas allá con un velo y tú eres la que ora por las 40 camas, pero y la vecina tuya que se enfermó la visitaste y fuiste y oraste por ella. Cada escenario de necesidad que se percibe o que nos damos cuenta que ocurre a nuestro alrededor es un escenario para manifestar la gloria y para ganarnos esa herencia que el Padre tiene para con nosotros. Aquí nos dice, no porque fui a 40 congresos, no porque me puso la mano fulano, porque me puso la mano el otro, no porque dijeron que yo era el ungido, no porque yo prediqué tantas veces. No. Aquí está claro. Es decir, que hay gente que va a heredar el reino del Padre y usted jamás lo vio en la congregación. Y usted se va a preguntar, ¿y a mí dónde salió esto? Porque en su corazón estuvo todos los días de su vida la capacidad, la bondad para manifestar la gloria de Dios. Por eso yo le digo a ustedes, mis amados, no idealicen lo que es un hijo de Dios y que es alguien que se pone camisa manga larga, que va para la iglesia, que no dice una mala palabra, que no hace esto, que no hace lo otro, que aquello, y que tiene un concepto. Porque los hijos de Dios son aquellos que manifiestan la gloria del Padre a través del amor al prójimo cada vez que hay un escenario de dolor, de tristeza, de abandono. Sean hijos de Dios y que esta palabra los conviertan ustedes en herederos que trabajan todos los días entendiendo que son uno solo con Dios, uno solo con Cristo, que Él está dentro de usted y que eso lo debe mover a usted a desarrollar todas las iniciativas propias para manifestar el amor de Dios por los necesitados. Que la gente vea en sus ojos los ojos de Cristo. Que la gente cuando reciba un cariño, un abrazo, un vaso de agua, un plato de comida, un apoyo, una palabra, una oración, entienda que Cristo está vivo y que Cristo, que era el Verbo, se hizo uno con usted y la gente vea la gloria de Dios a través de lo que usted es capaz de hacer por otro. No hay otra manera, no hay otro modelo. Somos uno con Cristo, uno con Él, y eso es lo que a diario debemos manifestar. Agárrese de aquí y cada escenario de dolor y de tristeza que usted encuentre en la vida de otros es un escenario para manifestar la gloria y para heredar el reino de los cielos. Que Dios le bendiga.